¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Sin duda alguna, uno de los temas más terribles que estamos viviendo desde ayer es la caída de este ómnibus de la empresa San Martín en el Serpentín de Pasamayo. Son muchas las preguntas las que nos hacemos siempre que ocurre un accidente, pero es el momento de ver hacia dónde vamos, cuáles son esas soluciones, analizar, ver el contexto, pero por supuesto ya es momento de tomar cartas en el asunto. Y hay que conversar pues con los expertos para que nos den más o menos la idea de por dónde ir. Hemos invitado a María Jara, quien cordialmente ha venido y es especialista en transportes. Recordamos que ha sido jefa de SUTRAG y también es directora de la Dirección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. María, bienvenida, un placer tenerla aquí. Y le hemos visto pues a usted siempre hablando de lo que significa un país como el nuestro, que tiene que conectarse a través de la vía terrestre y que tenemos un largo camino por recorrer. ¿Cuál es este primer análisis viendo el accidente que ya ha visto muchos usted con toda su experiencia? Fátima, buenas tardes. Es hoy un día, son unos días de tristeza que lamentablemente, dado que no se están solucionando los problemas estructurales que involucra una política integral de transporte terrestre y de seguridad vial, como eso no se aborda, en unos meses o un poco más, en un año, volveremos a ver otro accidente, otro despiste y otras cientos de familias que pierden algún familiar en las vías de nuestro país. Y eso ocurre porque siempre reaccionamos con medidas desarticuladas, efectistas, que no están interrelacionadas y que no solucionan la integralidad del problema. Por ejemplo, si nosotros decimos el accidente lo ocasionó la velocidad de la conducción. Bueno, las vías son un componente importante que permite que si tienes unas vallas de seguridad, reconduzcas el vehículo hacia la vía y no se desbarranque. Con esa inversión se pueden ahorrar por lo menos el 40% de los despistes que ocurren en todo el país. En particular ocurre en Arequipa, en particular ocurre en Puno, ocurre en Cusco, que es una carretera de especial incidencia de siniestros viales. Ahora, María, vamos a retroceder un poco porque siempre hablamos del problema pasado. ¿Cómo empieza todo eso? Nosotros teníamos, vamos a irnos al pasado para un poco también ver el contexto, había una sola carretera por la cual podíamos transitar la vía Lima Norte, que era, para explicarle a la gente, la Panamericana. La Panamericana, muy bien. Luego de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden muchas cosas. Sucede que el parque automotor va creciendo. Exacto. Sucede que es mucho más fácil, lamentablemente, entregar las licencias de conducir porque los exámenes no son rigurosos, porque en el medio se crearon una serie de entidades como las escuelas de manejo y los centros médicos, muchos de ellos que expiden sus certificados sin la debida rigurosidad. Y por lo tanto, quienes conducen no están preparados, no tienen las destrezas para poderlo hacer y además, como no hay adecuado control, no cumplen las reglas porque no hay prácticamente posibilidad de detección. Y si hay posibilidad de detección, la detección tampoco es efectiva porque el marco normativo no permite que la sanción llegue rápido y además se ejecute de manera inmediata. Bueno, entonces estamos hablando en primer lugar el tema de el conductor, ¿no? Cómo llega a tener este cartón que nos garantiza que tiene todas las condiciones necesarias y sus horas terrestres para conducir a una unidad. En segundo punto tenemos el espacio por donde se conducen. Estamos hablando del Serpentín de Pasamayo, esta curva del diablo que todos los choferes siempre dicen con mucho cuidado y le tienen mucho respeto. Y lo que usted nos dice es que entonces lo primero es empezar a trabajar con lo que tiene que ver con las sanciones y lo estricto al momento de certificar a un chofer que trabaja en transporte público. Así es, el componente de las personas es muy importante, la educación vial es también muy importante. Tiene que estar no solamente incluido en la ley de educación como un principio que inspira en la currícula escolar, sino que tiene que ser un curso que se imparta desde los niños, desde chiquititos,
con temas y que sea evaluado como antes existía educación cívica. Debería existir en todos los niveles educativos, en particular cuando los jóvenes tienen más de 19 y 25 años, están expuestos, el 30% de las personas que fallecen lo hacen en esa edad, en un accidente. ¿Y eso es por qué? Porque son imprudentes, eso es porque no tienen destreza en la conducción. Muy bien. Estamos hablando de una empresa de transporte. Han dicho los administradores que se trataba de uno de sus mejores choferes, que conocía muy bien la ruta y que tenía un récord impecable de conducción. Entonces imaginemos que el panorama es ese, un chofer que conoce lo que está haciendo, pero que tiene este impacto que le llaman por alcance, ¿no? Que viene alguien que lo saca, detrás, lo empuja y lo saca de la vía. Ahora, vámonos al tema de la vía. ¿Cuál es la situación de esta parte de estos kilómetros que se le tiene tanto respeto? Es muy sinuosa y está muy cercana a un barranco que da inmediatamente al mar. Si no tienes unas guardavías que frente a la posibilidad de colisión pueda volver al vehículo a la carretera, el vehículo va a caer. ¿Por qué no tenemos esas vías? No tenemos esas vías porque el concesionario no las implementó. ¿Por qué no las implementó el concesionario? Porque no está fijada esa obligación en el contrato de concesión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Quién es el concedente de la infraestructura de las carreteras de la red vial nacional? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, justamente... Entonces es muy importante que la renegociación y la adecuación de los contratos de concesión incorporen este componente de seguridad vial. ¿Qué otros componentes debe tener? Señalización. Señalización, el tema de la neblina no se ve nada. Reducciones, visibilidad, horarios, respuesta inmediata inmediata y eficiente de parte del concesionario, porque no solamente de salud, sino inclusive de rescatar. No sabemos cuántas personas de pronto han fallecido, no exactamente víctimas directas del accidente, sino que se quedaron atrapadas ahí. De hecho, la unidad no ha podido ser removida aún. Todavía sí. Ahora, y tenemos al Estado con helicópteros, Entonces, todo eso tiene que formar parte de un nuevo esquema de la entrega en concesión de la infraestructura. Ese componente actualmente no existe en ninguno de nuestros contratos de concesión y es algo que se realiza en todas partes del mundo. Europa es desarrollado precisamente por eso, porque han bajado la mortalidad de los siniestros de tránsito. Ocurre también que ha mejorado en Argentina, que ha mejorado en Colombia. Entonces, la respuesta es una respuesta compleja de una serie de medidas que se tienen que tomar de manera inmediata, pero articuladas. Y ahí vamos a un tema que es también supremamente importante, la institucionalidad. La institucionalidad va a permitir que una medida pueda generar una política de largo plazo, no algo que se activa en un momento por una reacción frente a un hecho lamentable, solemos hacer y luego eso, ¿no? se deje efectivamente. Ahora, pero María, tenemos que romper eso. Vamos a hablar de eso también ahora. Lo que yo me pregunto es, si solamente fuese una vía con horarios y de tal hora a tal hora, el tránsito fuera de ómnibus con pasajeros que tienen el satélite, que tienen un control, que tienen una sanción, que las empresas también se cuidan, tendríamos que dividirnos, es decir, porque lo que ha pasado acá, si todo es como dicen, es que todo estaba dentro de lo normal de parte de la empresa de ómnibus, de parte del chofer, pero de pronto vino un tráiler de carga e impactó. Pudo haberse el conductor de carga, no necesariamente estuvo con ingesta de alcohol, no necesariamente estaba medio dormido porque había comido demasiado. Pudo haber estado cansado o simplemente pudo haber tenido un descuido. Entonces la vía tiene que ser una vía segura. Ahora, tiene que perdonar el error humano. Eso claro, se llama ciudades seguras por el diseño, carreteras seguras por el diseño.
Ahora, este desorden de las pistas en el Perú es impresionante, ¿no? Porque uno, yo me sorprendí este fin de semana que a través de estas aplicaciones llegué a un punto donde decía que era la antigua Panamericana Sur y estaba totalmente poblada y decía, esto no puede ser, o sea, ¿en qué momento se hizo los trazos? Y claro, cada vez que hay una autopista la gente invade, comienza a vivir y ya se deja de ser una vía rápida y se da un montón de accidentes. Sí, sí, y eso además genera que estas carreteras terminen siendo vías urbanas. Entonces tenemos que, por ejemplo, es responsabilidad del Ministerio de Transportes o del gobierno regional, pero los usos de los suelos aledaños ya son suelos urbanos. Entonces, una cosa es una autopista y una carretera y otra es una vía principal que sirve para conectar los desplazamientos de las personas que viven a los alrededores y que se tienen que dar en condiciones de seguridad vial. No podemos seguir privilegiando expandir la red de infraestructura simplemente teniendo en cuenta el precio. ¿Quién me da el menor precio para construir con cemento y con fierro? Necesitamos invertir en servicios, servicios de seguridad vial, y para eso tenemos que empoderar a una entidad que está relegada y que solamente forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como un órgano más. Necesitamos que el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es el encargado de articular y de coordinar el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio del Interior, encargado de la policía, del Ministerio de Salud, que atiende a los enfermos, del Ministerio de Educación, que esta entidad esté en la presidencia del Consejo de Ministros y desde allí poder articularlos y coordinar. Que establezcan una política pública y que establezcan la política sectorial que a su vez llegue a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces lo tenemos que subir de estatus, le tenemos que dar autonomía, pero además le tenemos que dar presupuesto. Claro. Y además ese es un punto muy importante, ¿no? Porque lamentablemente desde siempre el tema del Estado tiene que ver con la plataforma más barata es la que gana. Así es. Y aquí estamos hablando no solamente que la pista sea más barata y lo que implica, sino estamos hablando de cuidar a las personas que van a transitar y sobre todo en un país tan complicado geográficamente como el nuestro, ¿no? No estamos hablando de algo totalmente homogéneo, sino al contrario, que se enfrenta pues a la naturaleza, se enfrenta a situaciones inesperadas por la propia geografía. Gran cantidad de las asociaciones público-privadas incorporan la respuesta frente a un accidente de tránsito, la fiscalización y las medidas de prevención, la incorporan como un componente y la valorizan. Y hay vías de mucho éxito en reducción de estos efectos. Pero si solamente seguimos invirtiendo, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para construir aeropuertos, para construir infraestructura, para construir puertos, para construir líneas de tren, es más de 15.000 millones de soles al año. Entre la Dirección General de Transporte Terrestre y la SUTRAN, que se encarga de la fiscalización de lo que pasa en las carreteras, no superan los 100 millones de soles. ¿Cómo podemos abordar seriamente una problemática así? Si la Dirección General de Transporte Terrestre está abocada a tratar de hacerle frente a los temas puntuales y no es capaz, porque no tiene los recursos humanos ni los recursos económicos, de poder reformar el Código de Tránsito. El Código de Tránsito tiene que tener menos sanciones, María, hay que empezar de menos cero. cantidad. ¿Hay que empezar de cero? No se empieza de cero, pero estamos cada vez más cerca y cada vez se va a seguir muriendo más gente. ¿Cuántas y yo quiero personas ser se mueren al completamente año, más o enfática. menos, en las carreteras? 3.000. 3.000 personas. 3.000 personas fallecen. No hay que... yo lo que quiero decir es, muchas veces se dice, empezamos con un número más alto. Sí, claro, cuando teníamos menos carga vehicular. Ahora nuestras calles están atiborradas de gente. Entonces no se mueren necesariamente por los efectos de la velocidad, porque hay congestión. Claro. Ahora, entonces, el remedio, nos estamos conformando
con un remedio que no existe, que no ha sido tomado y que no es duradero. El tratamiento del enfermo es otro, es más estructural. Ahora, en provincias también las tasas de accidentes son impresionantes y tiene que ver justamente por todos esos puntos que usted ha mencionado. El tema de la educación, ¿no? La gente dice, bueno, no me pongo el cinturón, no hay ningún policía que me vea, Así es. me voy un poquito más de velocidad para llegar más temprano, no duermo mis 8 horas porque ya después cuando llego... Y es un tema también de ir educándonos, que estamos hablando de personas, ¿no? Pero solamente no de las que yo les brindo el servicio, sino también de uno, ¿no? Sí, pero como el abanico es grande, yo iniciaría primero. Si hablo de las personas mayores, empiezo por adecuar el marco normativo para que las autoridades puedan fiscalizar de manera idónea. De nada te sirve que implementes tecnología si no vas a poder poner sanciones. Claro. Y estas no van a llegar y no van a desincentivar. Y con los niños empiezo de otra manera con educación, pero a los grandes, sensibilización primero y fiscalización, pero marco regulatorio flexible, mucho más fuerte para darle dientes a quien hace la fiscalización, para dirigir su actividad a aquellas cosas que son importantes, porque eso es otro tema. Como no se articula, tenemos que la policía fiscaliza unos temas. Claro. Y no necesariamente están vinculados. No tiene que estar articulado, si no, no se puede avanzar. Y con una autoridad que se respete y la institución que bien lo mencionaba. Ahora, a pesar pues que dicen que estamos mejorando con el tema de las revisiones técnicas, yo he escuchado a algunos choferes que por ahí pagan y pasan las revisiones técnicas como si nada. O sea, es muy importante. Es muy importante y es un tema que no se va a solucionar de manera inmediata. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Primero, la información que reportan las plantas de revisión técnica llegan a un área del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no necesariamente actualiza la información ni tiene la información en línea. La planta de revisión puede establecer el resultado que mejor le parezca, porque no tiene información en línea ni el Ministerio está mirando directamente cómo se va llevando a cabo este proceso. Entonces se dan estos espacios para el delivery, para ese tipo de situaciones. ¿Y todo por qué? Porque además tenemos un reglamento nacional de vehículos y un reglamento nacional de administración de transporte completamente desactualizado que no permite que se pongan las sanciones de manera efectiva. Entonces, y como se está moviendo todo en esos tiempos con la tecnología del tránsito. Ahora, me gustaría, María, compartir con usted, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se ha pronunciado sobre el tema y también el ministro Yufra. No sé si podemos ver, por favor, los tweets. Ahí está, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dice, hoy he dado instrucciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que inmediatamente inicie un acuerdo con el concesionario Norvial para ampliar la autopista existente a 3 carriles de cada lado y así eliminar el uso de la antigua y muy peligrosa vía por Pasamayo. Vamos a ver este tema. Y vamos a ver el siguiente, por favor. El ministro Yufra ha dicho, hoy se está disponiendo que los buses de pasajeros estarán prohibidos de circular por el serpentín de Pasamayo. Deberán usar la variante. Ha habido una respuesta. Ayer le preguntábamos a un especialista, el señor Sidia, sobre qué debíamos hacer inmediatamente y él decía que había que fortalecer esta autoridad que usted nos menciona, que había que prohibir que la gente circule por Pasamayo y que había que hacer nuevos trazos. El punto de vista de un especialista. Luego de escuchar y de leer lo que nos dice el presidente de la República y el ministro, ¿cuál sería su recomendación? Porque claro, hay cosas para trabajar, pero ya, ¿qué hacemos ahorita? Nos sentamos en la mesa todos, los expertos, los que tienen el poder de decidir, el presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? En este momento, si lo que quiere solucionar es la situación de riesgo del serpentín de Pasamayo, coloquen barandas. Coloquen vallas. Exigirle a la concesión. Así es, renegocien inmediatamente el contrato. El ministro de Transportes que llame al concesionario y que implementen las vallas. ¿Cuánto tiempo va a demorar en implementar las vallas? Menos de un mes. ¿Cuánto tiempo demora en construir una nueva vía, en ampliarla? Es decir, trabajar paralelamente. 3 años. Y no estoy necesariamente convencida de que la decisión de prohibir que vayan los buses sea la mejor. ¿Por qué? Porque gran parte de la calidad de la flota vehicular de los buses de transporte interprovincial son buses antiguos. No tienen las condiciones para poder ir por una pendiente. Entonces van a ir lento. Y si van lento, los vehículos particulares van a querer adelantar. Se va a atiborrar la vía
y además se van a generar otras situaciones de riesgo en una zona en la que hay neblina. Entonces, la iluminación no es la idónea. Entonces, por favor, miremos las cosas con un poco más de realidad. Pongamos las vallas, que eso se hace de manera inmediata, y dejémonos de asesorar por personas que realmente conocen el tema. No es una opinión de sentido común. Yo muchas veces escucho que tenemos la tendencia de decir, bueno, pero que venga la tecnología y que se van a implementar unas señales que van a permitir que el conductor ya no conduzca mucho más rápido. Sí, pues, pero si el marco normativo te permite que la señal llegue a un tercero y no envíe la información directamente a su TRAN. O sea, la articulación no solamente tiene que ser física, sino también virtual, tecnológica, y el marco normativo. De lo contrario, no tiene ningún sentido que promovamos mejoras tecnológicas si el marco normativo reglamentario no está actualizado, no es vigente a la nueva realidad. El marco normativo es para el GPS de hace 15 años. Y todo ya cambió. Pero en tecnología ha cambiado muchísimo. Cualquiera que tiene un smartphone sabe que de una versión a otra, de un año a otro, la tecnología avanzó enormemente. Entonces, tomemos decisiones estructurales y valientes. Bueno, María, le agradecemos mucho por habernos ampliado este panorama, y tenemos que empezar a trabajar, como bien lo ha dicho, articuladamente. Sí. Necesitamos el tema del presupuesto. Y al más alto nivel. Porque si nuestros políticos no se compran ese pleito, Fátima, no hay que ser pitonizos para darnos cuenta que va a volver a ocurrir un despiste, una colisión, como lo que pasó en el Cerro San Cristóbal hace unos meses. Y no pasó nada, porque eso es lo que ha ocurrido. No pasó nada. Así es, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, sobre todo no olvidarnos de las cosas que van sucediendo, sino utilizarlo para empezar a trabajar ordenadamente y proyectarnos hacia el futuro. Así es. Al Bicentenario, que nos llegue con unas carreteras como las merecemos. Muchísimas gracias a María Jara, especialista en transportes. Nosotros, por supuesto, terminamos con la entrevista, pero vamos a regresar con más información en TV Noticias 7.3. Volvemos.